Clase de Zohar, Parashat Tzav. Esta porción, además de este Shabbat, que en realidad, además de ser la porción de Tzav, es Shabbat Agadol. Shabbat Agadol es el Shabbat que precede la festividad de Pesach y corresponde o lo que se conmemora, la lectura especial que hay para Shabbat Agadol. Shabbat Agadol fue el Shabbat anterior a Pesach, que en esa semana específica, hace 3.500 años, cuando salieron de Egipto, era el día 10 de Nisan. Era el día 10 de Nisan. Si entendemos que el mes de Nisan, el mes de Aries, como todos los meses, está dividido en paquetes de 10 en 10. Los meses tienen 3 columnas, por eso tienen 30 días, y cada una de estas columnas, los primeros 10 que corresponden a Gesed o a la energía de columna derecha, son los más positivos del mes. Los siguientes 10 en realidad corresponden a columna central, porque están en el medio de, y los últimos 10 corresponden a la columna izquierda, que es cuando todo está menguando, cuando el carácter de Gvurá toma control sobre la energía del mes. Cada uno de estos 10 días representan 10 sefirot, con lo cual en el día 10º, o cada 10 días, está completo un paquete de energía. En estos, todos los años varía, que quedó establecido que Shabbat Agadol es el Shabbat anterior a Pesach, incluso si fuera un día antes. Sin embargo, en el momento histórico en el que ocurrió fue el día 10º del mes de Nisan, cuando el primer paquete de energía estaba completo, y lo que lo hace especial es que en el 10º día del mes de Nisan era el día en el que tenían que tomar el cordero y atarlo. ¿Sí? Si se acuerdan, en Rosh Hodesh, dijimos en la clase de Pesach, incluso creo que la semana pasada también hablamos de esto, Dios habla con Moshe y con Aarón en Rosh Hodesh Nisan y les dice: esto es lo que va a ocurrir. El día 14 de Nisan a la noche va a haber una última plaga, que va a ser la plaga de los primogénitos, y van a salir de Egipto. Pero antes, para que en los hogares de los hogares hebreos no mueran los primogénitos, van a tomar en el 10º día un carnero, un macho de las ovejas, y lo van a atar, y lo van a tener atado durante 4 días, y después lo van a sacrificar, el famoso sacrificio pascual, y con la sangre del cordero van a marcar los dinteles, las mezuzot, y de esta forma, cuando la plaga de la muerte de los primogénitos pase por Egipto, va a pasar por encima. Pesach va a pasar por encima de las casas que estén marcadas. Si bien esa energía se manifiesta siempre los días 10 de Nisan, tiene una cierta similitud, porque el día 10 de Nisan es el día que corresponde a Tevet. Y Tevet, Capricornio, también el animal que lo representa es el macho de un carnero. No es el carnero el de Tevet, tiene otro nombre. Cabras, ¿no? Sí. A pesar de que ocurre en el día 10, esto ocurre siempre en el día 10 de Nisan, como el día 10 de Nisan siempre está contenido
en la semana que corresponde a Shabbat Agadol, la lectura especial y esa energía se revela durante Shabbat. Y en definitiva, la energía que se revela es la de tomar control sobre Aries, ¿sí? Tomar control sobre el dios de Egipto, que era el carnero, que por cierto el Midrash dice que los egipcios sufrieron más oír los, ¿cómo se llama? Balidos, los balidos de los carneros prisioneros que la muerte de sus propios primogénitos. Porque era su Dios, ¿sí? Que de golpe ellos estaban inmovilizados, no podían hacer nada, y estaba este pueblo de Israel en Egipto, había tomado al animal que representaba a su Dios. Es como ir ahora a la India y agarrar todas las vacas y atarlas a la pata de tu cama, ¿sí? Y que sufran. Pero ese concepto, es importante saber que esa apertura está disponible, porque parte de lo que nosotros necesitamos para llegar a Pesaj es metafísicamente atar nuestro Aries. Y es necesario que haya pasado por lo menos 10 días para que la energía de Aries esté completa, para que esté todo el Aries que uno tuviera que dominar o sobre el cual uno tuviera que tomar control. ¿Y qué es Aries? Aries es el deseo egoísta. Sabemos que Aries es el primer signo del zodíaco y representa el niño, ¿sí? La persona, el niño del zodíaco quiere decir el ser humano antes de los 12 años para las mujeres o 13 años para los varones, donde entra la posibilidad de tener libre albedrío y de actuar altruistamente. Aquellos que son Aries no saben que son así, pero aquellos que conviven con Aries saben que los Aries son así. El Aries ariano te puede hablar, se despierta a las 4 de la mañana y se le ocurrió algo, quiere preguntarte algo y te llama por teléfono. Y si a vos te molesta que te llame por teléfono, el ariano se molesta, porque dice, ¿cómo puede ser? Si yo le hablo y me atiende mal, y es posible que hasta se quede enojado con vos porque no lo atendiste bien a las 4 de la mañana cuando él quería en ese momento eso que quería, ¿no? Y esa es eso es parte de la energía que se revela esta semana, la capacidad de, bueno, como hemos ido viendo todos los días con el trabajo de los 12 días de Nisan, el tomar control de esas partes elementales o primarias que tenemos, que son en realidad ninguna otra cosa más que puro deseo egoísta. Por otro lado, la porción de la semana, que tiene mucho que ver con esto del deseo egoísta, es muy difícil de explicar desde un punto de vista cabalístico, porque pareciera ir en contra de todo lo que nos han enseñado en las religiones respecto a lo que es la Torá. Tzav, la palabra tzav quiere decir, el texto empieza diciendo, Vadaber Hashem el Moshe lemor, tzav et Aaron ve'et banav lemor. ¿Y qué es lo que le dice? Esto quiere decir, y el Creador habló con Moshe diciéndole, Tzav et Aaron, ordena a Aarón y a sus hijos, diciéndoles, y hay ese diciéndoles ahí termina, y ahora viene, ¿qué es lo que les dice? ¿Y qué les dice? Zot Torat Aolá. Le va a hablar de las reglas de Olá, es un tipo de sacrificio, un tipo de ofrenda. Pero empieza diciendo Zot Torat. Esta es la Torá, ¿sí? Y bueno, a ver cómo lo tradujeron acá. Esta es la ley de la ofrenda.
Sin embargo, la palabra que utiliza es Torat. Entonces, bueno, se puede entender que toda la Torá es acerca de leyes. Entonces, bueno, esta es la parte de la Torá que concierne a la ofrenda de Olá. Por cierto, Olá es una ofrenda de elevación, ¿sí? No es una cualquier ofrenda, es una ofrenda que sirve para elevar espiritualmente a la persona. Olá a la Mogdá a la Mizbeach, ¿sí? Eso está traducido. Esta es la ofrenda Olá, que se consume totalmente o que permanece sobre el altar. Dice acá lo tradujeron sobre el fuego, pero en realidad es sobre el altar. Y de lo que habla, de qué es, cuando empieza a explicar de qué se trata las leyes respecto a esta ofrenda, nos habla de cómo se debe vestir. Esta era una ofrenda, por cierto, que se hacía sobre el altar antes de terminar el día de trabajo del templo, o en este caso en el Mishkan, en el tabernáculo móvil en el desierto, y se dejaba que se queme toda la noche. ¿Sí? Los Kohanim preparaban la ofrenda Olá, la dejaban sobre el altar, prendida a fuego, y se iban. Y quedaba prendida a fuego toda la noche o el tiempo que tardara en consumirse. Al día siguiente había solo cenizas. Y respecto a las leyes concernientes al manejo de este sacrificio, nos dice la Torá lo siguiente, dice: el fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él, ¿sí? Porque quedaba toda la noche. Diariamente, que un sacerdote se vista con su vestimenta de lino. No hay ningún otro lugar. ¿Se acuerdan que vimos en las parashot donde hablaba sobre la vestimenta del Cohen? Hablaba sobre el tipo de ropa que tenía que usar. En ningún momento nos dijeron de qué tela tenía que ser. Sin embargo, acá nos dice la Torá que use ropa de lino para hacer esto, como si fuera que la ropa de lino está directamente involucrada con este tipo de ofrenda. Dice ropa de lino, y que aparte un poco de las cenizas de la ofrenda que el fuego ha consumido, esta ofrenda Olá, y que las deposite al lado del altar. ¿Sí? Se iba juntando ceniza, porque hacían esta ofrenda todas las noches. Entonces, que fuera haciendo lugar y que dejara que la ceniza cayera al lado del altar. Ok. Dice, pero cuando haya mucha de esa ceniza, entonces el sacerdote deberá cambiarse sus vestimentas por otras. Acá en este caso específico no dice por cuáles otras, pero el Ari nos va a explicar que no es que es otra vestimenta, es la misma vestimenta pero de otro material, ¿sí? No de lino, sino de arpillera, ¿sí? Que se vista con otra ropa y que lleve las cenizas afuera del campamento. O sea, lo que sobraba de ceniza afuera del campamento. Cuando llegaron a Jerusalén y un día finalmente construyeron el templo, los sacerdotes, para sacar esta ceniza, se vestían con una ropa de arpillera y la llevaban afuera de las murallas de la ciudad. La verdad que gastar toda esta tinta de la Torá para explicar esto es como que, ¿sí?, un desperdicio. Por otro lado, le pusieron el nombre a la parashá Tzav, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza diciendo Tzav et Aarón, ordena a Aarón. El Zohar, en el versículo 11 de esta parashá, nos dice lo siguiente. Este verso que dice Tzav et Aarón, ordenale a Aarón y a sus hijos, viene para
mostrarnos un gran secreto. Dice, y es para mostrarnos que el sagrado espíritu de la Kdushá, de la santidad, está por encima del espíritu de, no es literalmente negatividad, es de la suciedad o del oscuro, ¿sí? Del mal. El verso y la indicación, tal como está escrito, Sad et Aarón, ordenale a Aarón y a sus hijos, Vet Banav Lemor, y hay una especie de separación en cuando uno lo lee, el lector tiene que parar en Lemor y luego decir Sad, ¿sí? Hay una separación. Dice el Zohar, dice, la palabra Sad, comandar, significa idolatría, significa avodah zará. ¿Sí? Dice literalmente, Sad et Aarón ve'et banav lemor, Sad da avodah zará. Dice, Sad es servir al otro lado. Aquellos que saben un poco de hebreo, saben que cuando decimos una brajá, decimos Asher kitshanu de mitzvotav vetzivanu, ¿sí? De mitzvotav, que nos comandaste, vetzivanu sad, ¿sí? Que nos diste la orden de hacer este mandamiento. Y acá nos dice el Zohar, sad, hacer algo porque Dios manda, es servir al otro lado, es idolatría. Dice, y la palabra lemor, dice, eso se refiere al lado del bien, de la santidad, que está por encima de sad, de el hacer las cosas por servir al otro lado. Es ciertamente controversial, porque pareciera, o por lo menos nos dijeron en las clases de Talmud Torah, ¿y por qué hay que hacer tal cosa? Y no, mira, hay muchas explicaciones. ¿Sí? Esa es una típica respuesta rabínica. Hay muchas explicaciones, pero la primera y la más importante es porque Dios manda. ¿Qué necesitas saber todos los misterios de Dios? Si Dios dice que así lo tenés que hacer, así es. Y el Zohar nos dice, si haces porque Dios manda, es lo mismo que hacer idolatría. Y sin embargo, a pesar de que el Zohar nos dijo de que con esto iba a revelar el gran secreto de por qué esto funciona de esta forma y por qué Tzav representa Avodah Zará y Lemor es como la mujer que es llamada Irat Hashem, temor a Dios. Y eso es como algo bueno, ¿sí? Como Irat Hashem, temor a Dios, es algo bueno, pero hacer porque Dios manda es idolatría. Pareciera totalmente contradictorio, ¿no? Porque ¿por qué hago? Porque Dios manda, porque le tengo miedo a Dios. ¿Sí? Ya lo hemos explicado en otros lugares que cabalísticamente Irat Shamaim o Irat Hashem, miedo a Dios, literalmente significa miedo a perder la adhesión con la luz. ¿Sí? La búsqueda de la espiritualidad es la búsqueda de tzvikut, de pegarse al Creador, y a lo que uno le debe tener miedo es a despegarse. ¿Cuál es una de las formas mediante las cuales nos despegamos de Dios? Haciendo cosas sin conciencia, ¿sí? Solo porque Dios manda, entonces lo tengo que hacer. Y peor, si no es porque Dios manda y es porque otra persona manda, ¿sí? Porque otra persona que supuestamente sabe más la halajá o esto o lo otro te dice,
¿Qué necesitas saber la explicación? Yo tampoco sé la explicación, pero se hace así, hace. ¿Sí? Naase benishma. Primero vamos a hacer y después vamos a entender o a escuchar. Y eso pasa mucho, hay todo un, sobre todo en los círculos más ortodoxos, esta cosa de salir corriendo a parar a alguien que está por hacer algo que es una verá o algo prohibido por la ley, o empujar a alguien a que haga algo, aunque no sepa de qué se trata ni por qué lo está haciendo, porque cuando haga, ¿sí? Después, primero hace y después va a venir el deseo de querer saber por qué lo estás haciendo. ¿Por qué dijeron Naaseh Benishma? Porque Dios agarró la montaña del monte Sinai y les dijo, si no aceptan la Torah ahora, acá los voy a enterrar y los voy a matar a todos y voy a crear otro pueblo que la quiera recibir. Entonces dijeron, bueno, haremos y después escucharemos de qué se trata. Literalmente tanto el Midrash como el Zohar dice que no fue por una cuestión de altruismo, de simplemente estaban bajo amenaza y tenían que tomar. ¿Cómo? De Dios. Y mucha gente lo siente. Hoy no, hoy si fuera así, todo el mundo seguiría la Torah. Y hoy nadie sigue la Torah. Si la gente sintiera la amenaza. Por eso, hoy nadie dice Naaseh Benishma, pero hay gente que todavía trata de inculcar la Torah a través de ese mismo mecanismo. Sí, del miedo. ¿Sí? Yo conocí un gran rabino, es considerado el gran rabino de México, en la Ciudad de México, que le dice a su congregación, si no venís a Shabbat, después no me digas que por qué te secuestran a tus hijos. ¿Sí? Pasa eso, sí, sigue pasando. Pero si uno quiere conocer los extremos del fanatismo en ese sentido, tiene que ir a conocer, tiene que conocer la comunidad judía de la Ciudad de México. En sus distintas razas, porque básicamente se dividen como si fueran, sí, los Ashkenazim no se casan con los Sefaradim, y los Sefaradim, si son de Turquía, no se casan con los de Siria, y los de Siria con Chabad es el único país del mundo donde Chabad no tiene Shlichut es México. Donde no hay una sede de Chabad es México. Nunca el Rebbe de Chabad quiso mandar. El único lugar de México que tiene Chabad es Tijuana. Porque es parte de la comunidad de Chabad de San Diego. Pero no hay Chabad en la Ciudad de México. Sí. Entonces, evidentemente tenemos un serio problema con esto de simplemente cumplir esta Torah porque así dice. Y el Ari trata de explicar esto, y les advierto desde ya que la clase de hoy no es una clase fácil, pero tiene mucho que ver con la segunda clase que dimos el miércoles pasado de el tema de las 6 sefirot centrales de Zeir Anpin y las emociones. Respecto a esto que pareciera no tener ningún sentido sobre qué ropa tiene que ponerse el Cohen para ir a para sacar la ceniza, el Ari nos dice lo siguiente. Dice, el sacerdote personificaba el atributo de la plata, que como sabemos es la energía de Gesed. ¿Sí? La plata porque es blanca y sabemos que el oro
Sí, no el dinero, la plata. Dice, la cual brilla desde la cabeza de Arij Anpin. Arij Anpin son las 3 sefirot de arriba y la cabeza es Keter. Ok, la sefirá de Jochma, y empieza y habla de la sefirá de Jochma porque sabemos que había una diferencia entre los sacerdotes en generales y el sumo sacerdote. Los Kohanim en general representaban la energía de Gesed, la columna derecha, pero Gesed de Zeir Anpin, ¿sí? La misericordia. Cuando el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, representaba la columna derecha, pero representaba la energía de Jochma, ¿sí? Estaba en un nivel totalmente, prácticamente metafísico. Su existencia estaba más arriba del mundo como lo percibimos nosotros. El sumo sacerdote tenía que utilizar ropas de lino, sobre todo en Yom Kippur, tal como está escrito. Deberá utilizar en una sección en el libro de Vaikra, dice, deberá utilizar una túnica de lino, ¿sí? Y esta túnica, si bien nos dice que es de lino, a la túnica la Torah le llama sac. Y sac, literalmente la traducción de la palabra sac, no es túnica, es arpillera, ¿sí? Pero todos los comentaristas dicen que esta túnica, o este sac de lino, sería contradictorio decir que es un lino de arpillera, ¿sí? Entonces se interpreta que la palabra sac, shin kuf, es túnica y que está hecha de lino. Dice, tenemos que entender que la razón por la cual, dice la Torah utiliza la palabra sac, shin kuf, es porque el valor numérico es 400 y equivale a los 400 mundos. Si estuvieran en la clase de Pesach, saben de qué estoy hablando. Los 400 niveles que están tanto hacia arriba como hacia abajo. Que si una persona llega al número 400 hacia abajo, no tiene forma de salir de ese lugar, porque se pierde el libre albedrío, de la misma forma que si la persona llega al nivel 400 de lo positivo, tampoco puede bajar de ese escalón, porque también se pierde el libre albedrío, porque se tiene absoluto conocimiento de todo. Dice, en la cabeza de Arij Anpin, ¿sí? En lo que sería, estamos hablando del mundo metafísico, ¿sí? De Keter, Jochma y Binah, en la cabeza, dice, hay 13 mechones de pelo y 13 áreas blancas, o sea, lugares de donde no crece pelo, nos dice el Ari, que son como peladas, ¿sí? Si se imaginan, dice, 4 de estas zonas blancas y 4 de estos mechones de pelos se extienden más abajo de Arij Anpin. Arij Anpin es Keter, Jochma y Binah. Más abajo que hay Gesed, Gvurah, Tiferet, ¿sí? Más abajo de Keter, Jochma y Binah hay Zeir Anpin. Dice, y se extienden desde el lado de atrás de la cabeza de Arij Anpin y alcanzan a Zeir Anpin. Es decir, que este pelo que sale de Keter pasa por encima de Abba e Ima, pasa por encima de Jochma y Binah y va directo a Zeir Anpin. ¿Qué es Zeir Anpin? Las emociones, ¿sí? La luz, cuando llega a brillar a través de las 6 sefirot centrales, se convierte en lo que son nuestras emociones. Y acá lo que nos está diciendo, de alguna forma,
es que hay canales, ¿sí? Siempre que el Zohar habla de mechones de pelos, se refiere a canales de luz. Y hay una pequeña salvedad respecto a esto. ¿Por qué no decir hay canales? ¿Sí? ¿Por qué utilizar pelo? Uno puede decir, bueno, como siempre se termina personificando a todas estas energías como Keter, la corteza del cerebro, y Jochma y Binah, el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, y los brazos y todo, como siempre se pone la imagen de una persona, y queremos decir que hay algo que cae, entonces digamos que son pelos. No es random que tanto el Zohar como el Ari utilizan esta idea de las 13 mechones de la barba de Rampín, y todo este tema de los mechones de pelos tiene que ver con que el pelo es algo que se considera que está vivo, ¿sí? Tiene vida, por eso crece, pero es mínima la cantidad de vida que tiene, por eso no duele cuando se lo corta. ¿Sí? Es una parte del cuerpo que está viva, que conduce energía, ¿sí? La persona, y ya lo hemos explicado en otras clases de Zohar, que los lugares de la barba de Adi Hampin tienen que ver con los 13 atributos de la misericordia, y cada lugar tiene una energía distinta. ¿Sí? No sé si vieron, es la típico, le preguntás a un rabino, a un monje tibetano, tibetano, a quien sea cualquiera de estos ejemplares supuestamente espirituales que suelen utilizar barbas, les haces una pregunta sobre algo que hay que pensar, y qué hace instintivamente el ser humano cuando tiene barba. Se toca la barba, o cuando te preguntan o estás tratando de entender algo. Hay muchas personas en este momento que estoy viendo que tienen la mano puesta en la barba, ¿sí? Porque en realidad sabemos que la barba, como lo explicamos, son canales de conocimiento, el vello o el lugar que ocupa, representan ciertas energías. Que otra vez, el simbolismo es porque están vivos y tienen la capacidad de canalizar luz, pero muy poca, ¿sí? Suficiente para que esté vivo, pero no como el resto del cuerpo, que si lo cortás te duele. Ok. Dice, estos 4 mechones de los que estamos hablando, dice, corresponden a las 4 letras Yud del Milui el nombre Yud Kei Vav Kei, que corresponde a Jochma, ¿sí? El que da el valor numérico de 72. Ya lo explicamos muchas veces que cuando uno puede deletrear las letras del Yud Kei Vav Kei de distintas formas para decir la letra Yud, Hei, ¿sí? Cuando uno escribe, como si uno escribiera la letra L, es la letra L, pero uno puede escribir E-L-E, ¿sí? Pero también podría escribir H-E-L-E y seguiría diciendo L, ¿sí? Bueno, hay 4 formas distintas de deletrear las letras del Yud Kei Vav Kei, y cada una de ellas dan distintos valores numéricos. La más elevada, que es la que corresponde al mundo de Atzilut, es la que da 72, ¿sí? Casualmente es este famoso número 72. Dice, y esos mechones que surgen de la cabeza de Adi Hampin también es una forma cabalística de decir Dios, ¿sí? Se le llama el anciano de largos días o algo, aparentemente hay canales,
4 canales de luz que llegan a la parte emocional sin pasar por el intelecto. ¿Sí? O sea, la luz baja de Keter, pasa por Jochma, por Binah, en el 99,9% de las personas pasa por Da'at, ¿sí? Antes de pasar por Gesed, Gvurah, Tiferet y viajar a manifestarse. En el caso de estos mechones de pelo, pasan directamente desde Keter hacia nuestro mundo de las emociones. Dice, y por consiguiente, si entendemos que estos 4 mechones, cada uno de ellos corresponde a una letra Yud, y el valor numérico de la letra Yud es 10, ¿sí? Y cada uno de estos tiene 10 subdivisiones, cada parsuf, cada sefirá siempre tiene un parsuf interno con 10 sefirot. De ahí sacamos el número 400 y la relación que hay entre esos pelos o esos canales de luz desde Keter y esta famosa ropa llamada Sak. Dice, ahora bien, dice, acordémonos que la palabra Sak quiere decir arpillera. Todos conocen cómo es la tela de arpillera diferente a una tela, a un tejido común. ¿Cuál es la fundamental diferencia? Hay huecos, ¿sí? Hay mechones, ¿sí? El material del que está hecho parece como si fueran mechones de hilo con huecos en medio. Dice, por eso, ¿por qué se le prescribía al Cohen de que se pusiera esta ropa hecha de esto? Para que esa ropa que se pusiera de arpillera, que en realidad ahora vamos a ver, se la tenía que poner sobre el lomo, lo conectara con los pelos y los pedazos pelados de la cabeza de Adi Hampin. Sé que todo esto parece todo muy metafísico y demás, pero ya va a bajar al mundo, ya va a bajar a nuestra vida. Bueno, y explica detalles que dice de que bueno que en las partes que cuando hablamos de Ari Hampin, las partes peladas son absolutamente blancas. Dice, pero sabemos que todo en el mundo, y esto es lo que estudia la Kabbalah, son las leyes de correlatividad, ¿sí? De las relaciones entre lo positivo y lo negativo. Dice, y por cada cosa que hay positiva, hay negativo. Dice, correspondiente a esta tela que se genera en Atzilut, en la cabeza del creador o en la cabeza de Ari Hampin, dice, en los 400 niveles del mundo de la negatividad está el famoso saco de pelo rojo que era de lo que estaba cubierto Esav. Cuando Esav nació, dice la Torah que era peludo y que estaba cubierto de una capa de pelo rojo, ¿sí? El de la divinidad o esta misma tela metafísica en la divinidad es absolutamente blanca y corresponde a los 400 niveles hacia arriba, y en el lado de lo negativo es absolutamente rojo, o sea que es juicio, Geburá. Dice esto, de acuerdo con lo que ya hemos explicado en otro lugar, quiere decir que el mundo de lo negativo es perfectamente opuesto al mundo de Atzilut. ¿Sí? O sea, el mundo de lo más abajo, el submundo, es perfectamente opuesto a el mundo de Atzilut, de lo más elevado. Dice, sin embargo, el único mal en el mundo que ha sido rectificado
dije mundo por decir, pero en la existencia que ha sido rectificado, es aquel que es opuesto a Zeir Anpin y a Nukva, que son los arquetipos de el malvado Esav y su mujer, los cuales son opuestos a las conciencias de Abba e Ima de Atzilut, los cuales no han sufrido todavía ningún tipo de corrección hasta el día de hoy. ¿Sí? Los niveles equivalentes de Jochma y Binah en los mundos superiores no han sido corregidos todavía. Dice, y por ende, al no haber sido corregidos, no tienen internamente 10 sefirot enteras. ¿Sí? Jochma y Binah, que son lo que representan nuestro intelecto, no tienen 10 sefirot enteras adentro, no han sido corregidas, y tiene un propósito eso. Dice, y sin embargo se mantienen en un estado simple, similar a lo que sucedió con los reyes primordiales. Los reyes primordiales son los famosos reyes de Esad, de Edom, de los mundos del caos. Y acá tenemos que entender que la esencial superioridad del intelecto, tenemos que entender la esencial superioridad que tiene el intelecto por encima de las emociones. Siendo que las emociones malvadas, como, y da ejemplos, dice, como el odio o como el amor malvado, etc., pueden funcionar armoniosamente, puesto que tienen adentro de ellas 10 sefirot, ¿sí? Tienen un parsuf completo. Sin embargo, el intelecto del mal, no. Uno puede sentir emociones malvadas, ¿sí? Y puede sostenerlas y demás, pero el intelecto del mal, dice, no tiene armonía de funcionamiento. Dice, en el lado del mal, el intelecto siempre es un sirviente de la emoción. Escuchen esto, en el lado del mal, el intelecto siempre es un sirviente de la emoción. Esto quiere decir, sirve simplemente para justificar y racionalizar la emoción. La emoción no es creada por un pensamiento, no hay un inicio de un pensamiento del mal, ¿sí?, que genera emociones malvadas. Al revés, hay emociones malvadas que son solo parte de la conciencia del cuerpo y del tikkun y de lo que vinimos a hacer, que controlan a nuestro intelecto para crear pensamientos que justifiquen sentirme así, porque si no, si de golpe levanto una angustia y no tengo ninguna razón para lo que le pasa a la gente, ¿no? De golpe un día se despierta de mal humor, o se despierta angustiado, o tiene un mal día, ¿sí? ¿Y qué empieza a hacer? Buscar la forma de intelectualizarlo para no sentirse un idiota, porque si no, ¿cómo sería que el cuerpo lo está haciendo pasar un mal día? Entonces, el intelecto, respecto al mal, el intelecto es un sirviente de las emociones. No, según lo que dice esto, no. Si pudiera controlar, vas a esperar que terminamos y vas a ver. Dice así, dice, del lado del mal, el intelecto siempre es un sirviente de la emoción. Eso quiere decir que sirve para justificar y racionalizar las emociones.
Y por supuesto, para crear planes para satisfacerlas. Es decir, cuando vos pensás, cuando la persona que es malvada, y entre comillas uno dice, no, este tipo piensa malvado, y mirá las cosas que genera, un tipo que se pone a pergeñar cómo va a ser para hacer un crimen o esto o lo otro, ¿cómo no es una mente malvada? No, la emoción malvada que él permite que se adueñe de él, lo lleva a crear un intelecto que justifique esa forma de sentir, incluso si tiene que pergeñar un crimen, algo, para que sea coherente su pensamiento con su sentir. Pero en realidad, si pudiera dominar su sentir, no existe de por sí el pensamiento malvado como entidad misma. ¿Por qué? Porque no está completo. Y la razón por la cual Jochma y Binah, hasta el fin de la corrección, se mantienen incompletas de Parsuf, de Sefirot adentro, es para que no pueda crearse lo mismo del lado del mal. Para que el lado del mal en los niveles de Jochma y Binah sean insuficientes. Y estos mechones, lo que tienen como trabajo, estos mechones que pasan por encima de Jochma y Binah, es que como Jochma y Binah no funcionan realmente, no nos funciona bien la cabeza a nosotros. ¿Sí? De hecho, no, literalmente, sabemos que solo utilizamos el 4% de nuestra capacidad mental. O sea que si vos dijeras que un auto rinde el 4% de su capacidad, dijeras que no funciona bien. ¿Sí? Si el subte anduviera solo el 4% del recorrido, no pensarías que funciona bien. Bueno, nuestro cerebro solo funciona el 4%, 5% de su capacidad. ¿Por qué? Porque no ha sido rectificado todavía. Sin embargo, la luz tiene este proceso de estos tubos que nos dan luz a las emociones desde Keter sin pasar por el intelecto. Dice, en contraste, siendo que el intelecto sagrado que proviene de Keter sí funciona como si tuvieran Parsufim, como si tuvieran todas las Sefirot interconectadas, tienen la capacidad de combinar elementos y trabajar juntos estos canales, ¿no? Y trabajar juntos para influenciar la emoción. Háganme acordar a volver ahí al final si es que no vuelvo. Ahora, dice Lari, ya como lo hemos explicado y como ya sabemos, del lado de la santidad de la creación, tienen que haber estos mechones de pelos para poder llegar a darle al resto del sistema la apropiada rectificación, pero sin que se genere un equivalente del lado del mal. Dice, porque si Hasbe Shalom, estos tubos que canalizan, si no fuera por estos tubos que canalizan luz desde arriba hacia los planos más bajos, si no estuviera dado de esta forma el sistema, y la luz llegara directamente desde Keter, y no por pareciera que estos pelos, como dijimos, tienen poquita energía, es como un cuentagotas, le va dando a la humanidad un cuentagotas de conocimiento y de luz de la totalidad. Dice, si esa luz llegara toda junta, seguramente directamente mataría a las personas de la misma forma que sucedió originalmente en los mundos del caos. El concepto de estos pelos o estos mechones que racionalizan así de a cuentagotas el proceso de la rectificación, no existen del lado opuesto, del lado del mal.
ya que del lado del mal, en el único lugar a donde hay circuitos completos es en Zeir Anpin y Malhut, que son los arquetipos estos del hombre malo, que es Esav, que en realidad es el deseo egoísta, ¿no? Dice, si este mismo, bueno, es larga la explicación y nos explica cómo, tenemos poco tiempo, y nos explica cómo es la relación entre Jacob y sus esposas, y Jacob era hermano gemelo de Esav, y Esav nació rojo y peludo, y Jacob nació totalmente lampiño. Y nos dice que la razón por la cual Jacob nació lampiño es porque, como Jacob representaba Tiferet, es el lugar en donde estos pelos de Keter van a parar a ese lugar, entonces no tiene necesidad de pelos propios. ¿Sí? Cuando dice que Esav necesita estos canales de constantemente, el egoísmo necesita constantemente nutrirse del medio, porque si no, no tiene quien lo alimente. Dice, y este también es el significado místico de por qué cuando Esav lo fue a encontrar a Jacob, fue con 400 hombres. Dice que iban 400 hombres con él. Estos 400 hombres son los 400 niveles del mal que representa el egoísmo. Dice, y son los mismos niveles, los 400 niveles hacia arriba, los niveles blancos, son las 400 monedas de plata que pagó Abraham por la entrada al jardín del Edén en la cueva de Macpelá. Dice, ahora bien, las fuerzas del mal constantemente están buscando la rectificación, lograr establecer ese sistema en el lado de, o sea, el sistema que pudiera tener Jochma y Biná del lado del mal. Dice, y lamentablemente no se puede permitir eso, y por eso es que todavía nuestra mente funciona a reglamento, ¿sí? Porque si se nos permitiera pensar con la totalidad de pensamiento de la luz, de lo que en realidad vamos un día a ser capaces de canalizar, los aspectos egoístas nuestros, seguramente al no estar todavía rectificados, lo canalizarían hacia el lado del mal. Y dice, y si fuera así, el mundo completo tendría que ser destruido y volver a ser otra creación, porque eso fue lo que destruyó a los mundos del caos. Ahora, tenemos que entender que cuando una persona se pone, dice, esta ropa de arpillera sobre su lomo, si se acuerdan, son el lomo es el músculo que se conecta al nervio ciático, ¿sí? Que es el lugar del deseo sabemos que el lugar en el cuerpo en donde vive el deseo de recibir para nosotros mismos es el ciático. Por eso es que por más que uno mate un animal kasher, él no se come el nervio ciático porque siempre es negativo. A menos en Israel hay algunos carniceros expertos en extraer solo el nervio del lomo y se puede conseguir lomo kosher, pero en general, si no es así, se recomienda no comer lomo. Coma uno kosher o no, siempre es preferible lomo no comer, porque está conectado es de los 365 nervios del cuerpo, el que le pertenece al Satán es el nervio ciático. Y si alguno de ustedes está preguntando por qué me duele el nervio ciático, ok. Dice, cuando una persona se pone esta tela sobre su lomo, debilita el poder de los 400 pelos
de Esav. Por eso es que también, no sé si saben esto, los cabalistas acostumbran a utilizar en Shabbat ropas blancas de lino. El lino, en especial, tiene el poder de debilitar. Después, más adelante, no voy a llegar a tanto detalle, pero el Ari explica que en Atvash, que es una forma de transmutar las letras, en realidad la palabra lino, que en hebreo se dice bad, son las mismas letras que sak. Una vez que uno debilita la conciencia de esos 400 pelos, ese material áspero que es el lino, la arpillera, se termina convirtiendo en esta cosa más sofisticada que es el lino, y por eso esa aparente contradicción en la Torá de que es de arpillera o es de lino. En realidad, esto de el Cohen debe de cambiarse de ropa, debe transmutar la energía de la arpillera al lino. Pero sin entrar en más detalles de todo esto, empezamos la clase de hoy hablando sobre este concepto de Tzav y de Shabbat Agadol, tomar control sobre nuestro aspecto de Aries, sobre nuestro este aspecto infantil que tenemos. Sabemos que en Kabbalah el Ari describe la diferencia entre maduro e inmaduro en cuanto a las emociones y en cuanto a cómo se manifiestan las distintas sefirot en egoísta y altruista. ¿Sí? Cuando algo está maduro o corregido es cuando deja de ser egoísta. Todas las partes de la vasija o de este mundo que todavía deben ser corregidos son aspectos de egoísmo. Las 288 chispas o partículas de caos que cayeron de los mundos del caos anteriores a esta creación son muy fáciles de identificar. Es todo lo que existe en este mundo que tiene carácter egoísta, ¿sí? De no pensar en el otro. Y eso es en realidad lo que representa Aries y lo que queremos atar, ¿sí? Es lo inmaduro, lo que no pudo dejar de ser egoísta. Y dijimos en un principio que aparentemente, por lo que dice el Zohar, cumplir con la Torá o con algo de la Torá solo porque Dios dice es trabajar para el otro lado, es avodah zará, ¿sí? Es idolatría. Por eso vamos a volver a leer esto. Tenemos que entender, dice el Ari, la superioridad del intelecto por encima de las emociones. Mientras que, por un lado, las emociones del mal pueden tener su funcionamiento y su entidad propia, no así el intelecto del mal. ¿Sí? Porque del lado del mal, el intelecto siempre es un sirviente de la emoción. ¿El miedo es algo intelectual o es una emoción? Es una emoción. ¿Sí? Hacer esta idea de nacer de nishma, voy a hacer y después decime por qué. Claro, si te tienen puesto una montaña encima y te dicen que te van a matar si no aceptas esto. En ese momento, en el momento de elegir, la persona lo está haciendo desde un lugar intelectual o desde una emoción. ¿Sí? Por otro lado, nos dice que eso es lo negativo, pero que lo positivo es Irat Hashem, tener miedo a desconectarse de la luz. ¿Alguien siente emocionalmente miedo de desconectarse de la luz? Es imposible. Si no es un proceso intelectual en el que vos decís, no, yo quiero estar conectado con la luz, recién ahí podés llevarte a tal vez a la emoción de empezar a hacer cosas respecto a no desconectarte. Pero nadie siente un miedo inherente de desconectarse con la luz.
en el momento que quiere ir a hacer el cortocircuito que tanto placer le da. ¿Sí? No, en ese momento lo único que querés es la clipá. ¿Sí? El cuerpo te pide y eso es lo que querés. Entonces nadie tiene miedo inherente a desconectarse de la luz. Uno sí le tiene miedo a lo que al cuerpo le pueda pasar. Y mucho lamentablemente del aprendizaje de la Torá a través de el miedo y no del conocimiento es en realidad activar el traje rojo de Esad. ¿Sí? No es el traje del Cohen que ante... Nosotros sabemos que el tema de la ceniza del sacrificio, el sacrificio era un sacrificio olá, era de elevación. Si algo, de por sí, todo lo que se ponía sobre el altar tenía que ya ser puro antes de ponerse sobre el altar. Pero si hay algo que es impuro, ya que ellos estuvieron el fin de semana limpiando acá para Pesach, si no estás seguro si quedó Hamed, si es impuro o no, ¿qué haces? Lo quemás. Porque si lo quemás con un soplete y deja de ser lo que es y se convierte en ceniza, en carbón, ya no es más lo que era. O sea que esa ceniza que quedaba era, si pudiera haber alguna impureza en ese sacrificio, la ceniza era la garantía de que no quedaba nada impuro. Sin embargo, por el hecho de ser un residuo, ¿sí? Y que por ser un residuo había que sacarlo afuera de la comunidad o afuera de las murallas de Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué es el residuo? Lo que sea que nosotros vamos haciendo un trabajo espiritual de ir creciendo, pero nos quedan residuales. El residual en el ser humano, las cenizas estas, que son las que uno tiene que cambiarse la ropa y realmente transmutar esa negatividad, es lo que quedó. Y lo que generalmente queda en nosotros, porque puede ser que alguno que esté aquí alguna vez sintió el deseo de matar a alguien, ¿sí? En un momento de ira o lo que sea, y es muy probable que la mayoría de nosotros, en otras vidas, muchas vidas atrás, hayamos matado a alguien. ¿Sí? Pero en el proceso de rectificación y de tikkun, llegamos al punto hoy en donde no tenemos la fuerza física de hacerlo, pero queda el residuo que es el deseo. ¿Sí? Y de lo que se trata el poder de esta parashá es del eliminar el residuo, ¿sí? el deseo de Esav. Shabbat Agadol siempre lleva la porción de Sav, porque el primer Shabbat del mes de Nisan siempre tiene que ser Vaikra. Por eso es que la semana anterior al Shabbat de Vaikra se juntaron dos porciones de la Torah. Se ajusta para asegurarse que siempre en Shabbat Agadol tengamos esta energía de atar al cordero y cambiarnos la ropa. Cambiar la ropa significa también nuestra luz circundante, el cómo nos comunicamos con el mundo. Y Besat Hashem, vamos a empezar a entender que mucho del trabajo físico ya lo hicimos, ¿sí? Ya dejamos quemando toda la noche, ¿sí? Quemar toda la noche, si se puede pensar de otra forma, es como todas las encarnaciones en las que mientras nos fuimos a dormir se quedó quemando el sacrificio sobre el altar. Y ya hemos eliminado un montón de esos aspectos negativos físicos. Ahora el trabajo que queda es mental. Es empezar a entender que la intelectualidad del bien, el deseo de conectar con la luz, es capaz de modificar nuestras emociones.
¿sí? Es capaz de hacerlo. Entonces, ay, me desperté angustiado. Hay una deficiencia de conexión con la luz. Intelectualmente hay una deficiencia. ¿Sí? La angustia que te genera todos esos pensamientos negativos de ay, ¿por qué será? Y es porque está pasando esto. Seguramente le está pasando algo malo a alguien cercano, lo que sea, como lo intelectualizás para darte el lujo de sentir angustia y contaminar el mundo. ¿Sí? Porque el proceso de intelectualizar la emoción es solo para eso, para decir, bueno, tengo razón de estarle haciendo al mundo lo que le estoy haciendo con la vibración que estoy emanando hacia afuera. Puede ser controlado y puede ser cambiado. Y Besat Hashem, este Shabbat Agadol y este Pesach, mucha gente le va a pedir en Pesach liberarse de pequeñas cosas mundanas. Ojalá que nosotros lleguemos al Seder de Pesach tratando de liberarnos del tremendo control que las emociones tienen sobre nuestra existencia. Muchas gracias.